Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy vamos a ver la última clase de reumato, vamos a ver artrosis y es una clase muy poco preguntada, pero que tenemos que saber igual, por las dudas no vaya a ser cosa que nos tomen en el examen. Así que vamos a compartir el power, prepárate tu mate, tu café, tu tereré o tu agua, lo que quieras y acompáñame, vamos a ver esta clase lo más fácil y resumida posible. Vamos a hablar entonces al respecto de las artrosis y de algunas otras patologías bastante, digamos, poco preguntadas, pero por las dudas tenemos que saber. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es una pregunta que por ahí les suelen hacer más en traumatología. ¿Cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis? La artrosis, que si bien son, digamos, palabras bastante parecidas, la artrosis tiene destrucción del cartílago articular. Y por otro lado, la artritis tiene inflamación ¿de quién? De la membrana sinovial. ¿Por qué les hago diferencia entre esto? Porque es muy importante que nosotros, para identificar la patología, sepamos las diferencias fisiopatológicas. La artrosis va a tener principalmente un dolor mecánico, es un dolor que empeora con el ejercicio. Además va a tener a veces rigidez matinal. Por otro lado, la artritis tiene dolor todo el tiempo, ya sea en reposo, y a veces suele mejorar con el ejercicio, por ejemplo. Entonces, una vez definida la artrosis, tenemos que acordarnos siempre de que es una afectación del cartílago, lo cual va a producir a la larga proliferación de huesos nuevos y tejidos blandos intra o periarticular. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? En esa zona donde había cartílago que se rompió, empieza a crecer hueso y eso que hace, empieza a generar que la articulación quede dura, que es lo opuesto a lo que normalmente nosotros conocemos como una articulación. La artrosis, como vemos acá, se da principalmente en pacientes de edad mayor. Principalmente se da más que nada en las mujeres. En las mujeres nosotros vamos a ver que se da más que nada la artrosis a nivel de la muñeca y a nivel de las rodillas. Por otro lado, en el hombre vamos a ver que si bien no está establecido, o sea, no en todos los libros van a encontrar que es más frecuente la artrosis de cadera, en algunos lugares como el Harrison sí aparece y en otros lugares como el CTO nos dice que todavía no está bien determinado el predominio sexual al respecto de la artrosis de cadera. Mi recomendación es que si les preguntan dónde es más frecuente, le digan en el hombre, la artrosis de cadera. Y en la mujer sí ya está establecido manos y rodillas. Pero en el caso que le digan no, no es así, ahí, no, cierto que en el Harrison dice que no. Y ahí quedamos, digamos, bien porque podemos decir que leímos de varios lugares. Después, ¿qué otra cosa tenemos que entender al respecto de esto? Si bien es más frecuente en los ancianos, puede aparecer en adultos menores. Es muy raro, pero puede aparecer. Pero vamos a ver que más del 70-80% de la población padece de artrosis cuando tienen más de 50 años. Dentro de los factores de riesgo, la edad mayor, mujeres, obesidad, los estrógenos, los microtraumatismos y alteraciones genéticas son principalmente los factores de riesgo que tenemos que recordar para poder padecer una artrosis. Como les dije, fíjense que la artrosis de cadera en los hombres puede ser como como bilateral. Dentro de la artrosis vamos a poder clasificarla en primaria o secundaria. Dentro de la primaria vamos a ver que puede ser localizada o generalizada, o sea, localizada en donde, en manos, pies, cadera, rodilla, raquis, por ejemplo, puede ser unibilateral o generalizada. Cuando afecta, por ejemplo, pequeñas articulaciones periféricas, como por ejemplo las interfalángicas distales o las interfalángicas proximales, y también puede afectar al raquis, o por ejemplo, afectar a grandes articulaciones centrales, como por ejemplo la articulación de la cadera y al raquis también. Y por último, las causas, digamos, la clasificación de tipo secundaria, vamos a ver que puede ser por traumatismos, por ejemplo, por patologías congénitas, como la que vemos acá. Acá vemos un ojo, que ahí teníamos el anillo de Kayser-Fleischer, que se daba en qué patología, en la enfermedad de Wilson. Esta enfermedad nos suele dar un caso clínico de un paciente, por ejemplo, con una alteración a nivel del ojo, y ahí dicen, bueno, ¿y qué puede tener, por ejemplo? O nos suelen dar como pista para preguntarnos el reumato, lo cual ya es bastante rebuscado, pero nos suelen dar, bueno, viene un paciente con un anillo en el ojo y dice que le molesta, por ejemplo, la cadera cuando empieza a caminar. Y bueno, artrosis, hombre o mujer. Y después, por ejemplo, hay un docente o una docente que dan endocrinología que suele preguntar, como dio endocrino, al respecto de la acromegalia. La acromegalia puede generar artrosis. Si bien, como les dije hace un rato, la artrosis es más frecuente en la mujer,
esta mujer va a tener, además de los rasgos grandes de la acromegalia y todas las alteraciones propias de la acromegalia, va a tener unos nódulos en las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas proximales, por ejemplo, a nivel de la articulación carpo-metacarpofalángica, y ahí nosotros tenemos que pensar que nos están haciendo ver un paciente, por ejemplo, una paciente con acromegalia y con artrosis. Otras patologías endocrinas que pueden tener, por ejemplo, artrosis son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo también, la diabetes mellitus. Después tenemos otras, por ejemplo, como la enfermedad de Payet, que también puede generar artrosis. Pero acá la pregunta es, ¿cómo vendría un paciente con artrosis? O sea, ¿cuál sería el motivo de consulta principalmente? Vamos a ver que estos pacientes tienen dolor articular de comienzo insidioso de características de un dolor de tipo mecánico. O sea, ¿qué quiere decir? Que agrava con el ejercicio y mejora con el reposo. Además, tiene rigidez matinal, o sea, cuando se levanta le cuesta más o menos entre 15 a 30 minutos poder, digamos, eh, realizar movimientos articulares. Esto se produce por la rigidez, o sea, por la formación de hueso nuevo, rigidez muscular. Además de esa rigidez muscular, esto me va a llevar, digamos, a una atrofia muscular por desuso, porque se pierde movilidad, y aumento de líquido intraarticular, o sea, la hidraartrosis. Pero acá lo más importante respecto de esto es que la artrosis puede tener diferentes lugares de afectación, como por ejemplo en las manos. Como le dije, en la mujer, por ejemplo, vamos a tener principalmente la formación de nódulos, ya sea a nivel de las interfalángicas distales, que vamos a tener los nódulos de Heberden, acuérdense, Heberden de diente, interfalángicas distales, y nódulo de Bouchard o de interfalángicas proximales. Acuérdense, proximal, Bouchard, Heberden y tal. Acuérdense porque eso puede entrar en un choice. Y después a nivel de la articulación carpo-metacarpofalángica, lo que se denomina como risartrosis. Después vamos a tener, por ejemplo, afectación a nivel de las piernas y los pies, donde vamos a tener, por ejemplo, un genus valgus o un genus varo, y también, por ejemplo, el hallux valgus, o también denominado juanete. Después también podemos encontrar la coxartrosis, que es la forma más incapacitante de la artrosis, que puede ser unilateral y que se da principalmente en los varones. Y después podemos tener, por ejemplo, las gonartrosis, que es la afectación de la rodilla, y las artrosis a nivel de las vértebras. Pero acá lo más importante es cómo hacemos el diagnóstico a un paciente con artrosis y cómo le vamos a tratar, porque esto no tiene un tratamiento, digamos, regresivo. Una vez que ya está instalada, lo que tenemos que hacer es cuidar esa articulación. Entonces, el diagnóstico es principalmente a través de la clínica y a través de la radiología. Vamos a ver, por ejemplo, en la radiografía, vamos a tener una escala, que es la escala de Keringer y Lorenz, que me va a servir para determinar el tipo de artrosis que tengo. Por ejemplo, en la radiografía podemos tener osteofitos marginales, estrechamiento del espacio articular, por ejemplo, y después también podemos hacer un examen del líquido sinovial para ver, digamos, si hay o no inflamación. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta clasificación? Grado 0, la radiografía normal. Grado 1, por ejemplo, ya es un grado, ya es una radiografía dudosa, debido a que, por ejemplo, acá encontramos un leve estrechamiento de la interlínea, o sea, nos hace dudar a ver si es normal o no, y podemos tener una posible existencia de osteofitos. Por otro lado, por ejemplo, en la de tipo leve, ya tenemos un estrechamiento de la interlínea, o sea, es un poquito más evidente y tenemos la presencia de osteofitos. La de grado 3, ahí sí, ya podemos tener un estrechamiento evidente de la interlínea con moderada osteofitosis, esclerosis leve también, y podemos tener una deformidad de los extremos óseos. Y por último, en el grado 4, por ejemplo, tenemos un marcado estrechamiento de la interlínea, fíjense, prácticamente inexistente, muchos osteofitos, esclerosis severa y deformidad de los extremos óseos. Tenemos que saber esta clasificación y yo les recomendaría que la sepan por las dudas. No he visto que se pregunte hasta ahora igual. Es más pregunta, por ejemplo, de traumatología. Al respecto del tratamiento, como les dije hace un ratito, el tratamiento principalmente se basa en bajar el dolor y cuidar esa articulación, o sea, mantener la función articular. Después vamos a tener los tratamientos no farmacológicos, como siempre, bajar de peso, hacer un ejercicio aeróbico de bajo impacto, kinesiología, aplicación de calorofrío para aliviar el dolor. Dentro del tratamiento farmacológico, principalmente vamos a utilizar
paracetamol o AINES para el dolor. También podemos encontrar, por ejemplo, condroprotectores como la glucosamina, que si bien su uso todavía no está del todo determinado, o sea, no está del todo esclarecido si sirve o no sirve a largo plazo, tenemos inyecciones intraarticulares también de ácido hialurónico o de corticoides para bajar el dolor, en el caso de grado 2 o grado 3, y ya en el grado 4 lo que hacemos es un tratamiento quirúrgico, o sea, hacemos una osteotomía para corregir esa articulación, lo cual se hace principalmente en menores de 60 años. O también podemos hacer una prótesis articular. Como les dije, esto lo va a hacer el traumatólogo, entonces tenemos que trabajar en conjunto con ellos para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos a la artropatía de Charcot, que es la forma agresiva de una artropatía degenerativa, o sea, de la artrosis, la peor, digamos, la artropatía de Charcot, que si bien se produce en aquellos miembros que perdieron la sensibilidad algésica, la propioceptiva y también la alteración de los reflejos, vamos a tener que las causas son diversas. Principalmente la causa más importante de artropatía de Charcot es la diabetes. Pero estos pacientes, como le dije, van a tener alteración de la sensibilidad algésica, o sea, de la sensibilidad del dolor, de la propioceptiva y también alteración de los reflejos. Como no tienen esto es la protección natural, lo que pasa es que la articulación se ve sometida a varios traumatismos y eso lo que hace es a la larga que termine destruyéndose. Como le dije, la artropatía depende de la causa, donde la principal causa hoy en día es la neuropatía diabética. Esa es la causa más frecuente de hoy en día de artropatía de Charcot. Tenemos otras, como por ejemplo el TAVES dorsal, que era la anterior, digamos, causa principal, pero con el aumento de casos de diabetes, digamos, como que le dio vuelta. Y después, dentro de lo que son los pediátricos, la mielomeningocele es la principal causa en los pediátricos de artropatía de Charcot. El tratamiento de la artropatía de Charcot principalmente se basa en la estabilización de la articulación porque el proceso neurológico no suele mejorar. Dentro de, por ejemplo, la clínica de estos pacientes, fíjense que nosotros podemos ver esta articulación, o sea, podemos darnos cuenta que va a ser una articulación de tamaño aumentado, con aumento de crecimiento óseo, puede tener derrame articular. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Por ejemplo, las ulceraciones propias de la diabetes, por lo tanto esto se puede infectar. Por lo tanto, como les dije, el tratamiento es principalmente estabilizar la articulación y no podemos hacer el recambio, o sea, poner una prótesis, por la incapacidad o la dificultad, digamos, de curación de las heridas en los pacientes diabéticos. Acuérdense entonces, artropatía de Charcot lo tomaríamos o nos lo podrían preguntar principalmente en un paciente con diabetes. Nos pueden preguntar diabetes en reumato, es muy raro, pero nos pueden preguntar en el final de clínica 2. Así que acuérdense, más que nada para el final les pueden llegar a preguntar. Ahora vamos a ver a la osteoartropatía hipertrófica, algo que por ahí ustedes ya habrán leído en su momento cuando vieron, por ejemplo, el respiratorio. La osteoartropatía hipertrófica es una hipertrofia principalmente que se da en manos, por eso tenemos los dedos de un palillo de tambor, y en los pies. Además vamos a tener, por ejemplo, una periostitis y una artritis consecuencia de esta patología. Tenemos diversas causas, principalmente podemos tener la de tipo primaria o idiopática y la de tipo secundaria. Acá lo más importante es la de tipo secundaria porque es una patología que se asocia a la neoplasia pulmonar. Esta neoplasia pulmonar, o sea, la más frecuente, es este cáncer que vemos acá, el carcinoma broncogénico. También se puede dar en carcinomas pleurales, en infecciones pulmonares, en sarcoidosis también, o en enfermedad inflamatoria intestinal, pero lo que más se puede preguntar es respecto de la neoplasia de pulmón, porque la neoplasia de pulmón me lleva a una hipoxia crónica, lo cual me genera, digamos, una hipertrofia a nivel de las articulaciones en manos y en pies. Puede aparecer de forma aislada la osteoartropatía hipertrófica, puede aparecer. Clínicas que van a tener estos pacientes, principalmente dolor articular a nivel de las interfalángicas distales, vamos a tener derrame también en las articulaciones y la deformación de los dedos de las manos y de los dedos de los pies, o sea, las uñas en vidrio de reloj y los dedos en palillo de tambor. El diagnóstico principalmente es a través de la radiografía, obviamente a través de la clínica también, y el tratamiento principalmente es la causa de base, o sea, si hay una neoplasia de pulmón, extirpando podríamos lograr una pequeña, digamos, regresión de la malformación, además de los glucocorticoides y analgésicos para evitar la inflamación y el dolor. Por otro lado, tenemos la osteonecrosis, que como dice su nombre, una enfermedad, digamos, en la cual hay una necrosis ósea de tipo aséptica. En este caso, acuérdense que es de tipo aséptica. ¿Por qué?
Porque en la osteonecrosis yo tengo una afectación a nivel del flujo de sangre del hueso. O sea, se corta el flujo de sangre, entonces el hueso se empieza a comer, se empieza a morir. Esto afecta principalmente a pacientes entre 30 a 50 años y la zona más común afectada es la cadera, a nivel de la cabeza del fémur. Esto suele darse a través de traumatismo, por ejemplo, cuando hay una caída, se rompe la cabeza del fémur y lo que genera es que se coma, digamos, la cabeza y genere una osteonecrosis. Puede darse también a nivel de las muñecas, a nivel de los tobillos, de las rodillas, como les puse al principio, a nivel de la mandíbula, y todo es por una afectación a nivel de la vasculatura ósea. Puede darse de tipo no traumática, sí, en el caso del uso crónico de corticoides, el alcoholismo crónico, también puede darse, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en la esclerodermia, en el paciente diabético, pero lo más frecuente son las de tipo traumático. Dentro de la clínica vamos a ver que el paciente va a tener un dolor, en el caso de la cadera, que es lo más frecuente, un dolor acá, en la ingle. Tener dolor cuando el paciente hace la rotación interna, por ejemplo, o cuando queremos hacer movimientos chasquidos al producir el movimiento, por ejemplo, al rozar ese cuello, esa cabeza necrosada con el otro, con el coxal. El diagnóstico de estos pacientes, además de la clínica, o sea, del dolor articular, es principalmente a través de la resonancia magnética, porque es la que nos permite ver la necrosis, y la radiografía. Pero la radiografía se ve después de unos meses producida la necrosis. La resonancia magnética me sirve para el diagnóstico precoz. Y principalmente el tratamiento en estos pacientes es quirúrgico, porque tenemos que descomprimir ese lugar y sacar, digamos, en la cabeza, por ejemplo, del fémur, para hacer un injerto o un reemplazo de esa articulación. Y por último, vamos a hablar de la espondilitis y de la espondilodicitis. La espondilitis es la inflamación del cuerpo vertebral, o sea, está inflamado. Pero cuando este cuerpo vertebral se infecta, ahí hablamos de una espondilodiscitis. O sea, acuérdense, inflamación, espondilitis, infección del cuerpo vertebral, o sea, del segmento motor de la vértebra. Ahí sí, cuando se infecta, es una espondilodiscitis. Eso es lo más importante de todo lo que vamos a hablar ahora. La espondilitis o espondilodicitis infecciosa se da principalmente en mayores de 50 años. Los gérmenes llegan a la columna, digamos, por la sangre o por ejemplo, el traumatismo, o sea, por inoculación directa, pero el principal agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Entonces, el tratamiento de esta espondilitis, espondilodicitis, va a ser a través de los antibióticos. Eso es lo más importante. La clínica, vamos a tener un dolor vertebral que empeora a lo largo del tiempo y vamos a ver que es más feo, o sea, el dolor es peor durante la noche. Además, la afectación más común es a nivel de las vértebras dorsales o lumbares. Al examen físico, el paciente va a tener dolor, dolor a la palpación, dolor a la percusión de la columna, disminución del movimiento y el miembro inferior también puede estar ligeramente flexionado si hay compromiso del músculo psoas. El diagnóstico de esta afectación principalmente es a través de la resonancia magnética, que es la que nos permite ver, por ejemplo, la inflamación. Podemos pedir una radiografía, por ejemplo, de columna, de frente, de perfil, también oblicuos, donde hay cambios en los cuerpos destruidos por la inflamación a nivel de los segmentos vertebrales. Y acá lo que siempre tenemos que pedir es un hemocultivo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hemocultivo? Si nos recordamos, por ejemplo, de medicina interna 1, un paciente, por ejemplo, por consumo, por ejemplo, de drogadicción endovenosa, puede tener una espondilitis y puede tener, ¿qué cosa? Una endocarditis infecciosa. Entonces, pedimos un hemocultivo para descartar endocarditis. El tratamiento, como le dije, es antibióticos, principalmente para Staphylococcus aureus, ceftriaxona o cefalotina, por ejemplo, cefalotina 1 gramo cada 6 horas, o si es meticilina resistente, banco más RIF. Acuérdense eso porque es lo más importante. No sé si esto lo tienen en su apunte, pero esto es lo más importante. Acuérdense, antibiótico para Staphylococcus aureus. Acuérdense, si es meticilino resistente, banco más RIF. Y si es meticilino sensible, cefalotina es lo que más se utiliza, 1 gramo cada 6 horas.
Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido, espero que se haya entendido todo y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, no duden en consultar. Como les dije anteriormente, no es una clase de prioridad, no es algo que tengan que saber sí o sí, pero estaría bueno que sepamos al finalizar, digamos, esta cursa. Así que nos vemos la próxima, gente, con hematología. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.